¿cómo están? Yo soy Kat, esto es Caminando Entre Libros y el día de hoy les traigo un video un poco diferente. Pues en este video les hablaré de mi experiencia y de cómo empecé a leer en inglés, porque creo que es algo que a muchas personas nos da miedo. Así que me gustaría poder darles un par de consejitos y contarles un poco de cómo empecé yo y con qué libros empecé, para ver si les funciona esto y si se atreven a empezar a leer en inglés. Créanme que es una experiencia hermosa, además de que los libros son mucho más baratos en inglés que en español. Así que comencemos. Ok, cuando yo empecé a leer en inglés ya yo tenía una base. Yo estaba entre nivel básico e intermedio. Yo no empecé a leer en inglés sin saber nada realmente, así que no puedo darles consejos a las personas que realmente no tienen, aunque sea una pequeña base, porque no estoy segura de qué tan buena sea la idea. O sea, creo que es súper bueno querer aprender otro idioma, pero creo que si no tienes aunque sea una base te puedes empezar a frustrar. Entonces, si vas a empezar a hacer esto y no tienes aunque sea una pequeña semillita, creo que debes de tener mucha paciencia contigo mismo y tienes que escoger libros pequeños. Mi primera recomendación para las personas que quieren aprender a leer en inglés es que tengan mucha paciencia con ustedes mismos. Sé que es difícil el empezar a leer en inglés por lo que uno está acostumbrado a leer en español, y es más sencillo porque estamos acostumbrados a hablar en español. Entonces, si tú vas a empezar a leer en inglés, ten mucha paciencia y por favor no escojas un libro enorme. No me digas que vas a empezar a leer en inglés con un monstruo como este, que es más de 500 páginas. Tienes que empezar con algo corto, 100 y algo, máximo 200. Por favor, no escojas un clásico. Los clásicos son difíciles de leer, incluso para las personas que ya tienen un nivel intermedio como yo, porque pues están escritos en un formato antiguo. O sea, no es la manera en la que hablamos hoy en día, o mucho no está escrito en la manera en la que hablamos hoy en día, porque claro, hace más de 50 años o hace 100 años o hace 100 y pico de años atrás se hablaba de otra manera, la gente se expresaba de otra manera y se utilizaban otras palabras. Así que leer un clásico es muy complicado, es muy difícil, porque hay que estar buscando más en internet, hay que estar buscando más referencias, hay que estar buscando más las palabras, traducirlas al español, y eso lleva más tiempo. Entonces, si eres una persona que nunca ha leído un libro en inglés, no empieces con un clásico, por favor. Tampoco empieces con una fantasía épica. No empieces con libros en los que los mismos autores son los que crean el mundo, porque eso es más complicado. Hay autores que les gusta utilizar palabras rebuscadas, como el señor John Green. Él es fanático de utilizar palabras rebuscadas en las que uno tiene que estar buscando en el diccionario, y uno tiene que tener mucha paciencia consigo mismo para poder entender lo que él quiere decir. Yo empecé a leer en inglés con estos dos libros, La Selección y La Élite. Cuando yo los leí, nada más estaban estos dos afuera, y decidí empezar con ellos porque, aunque se supone que son distopía, la verdad casi no tocan nada del gobierno. O sea, en los dos libros que yo recuerde, solamente hay dos escenas en las que se toca un poco del gobierno. Entonces, al ser más bien una novela de amor, es más sencillo de comprender porque el léxico que utilizan los escritores al escribir contemporáneo es más sencillo prácticamente, es más fluido, es más como nosotros hablamos más o menos. O sea, son palabras que nosotros conocemos, estructuras que conocemos, y pues me parece que también como es una historia de amor, uno se engancha y ve como que ay sí, qué lindo. Cuando yo los leí sí me costó un poco lo de los vestidos. Cuando ellos describían los vestidos, yo no sé nada de moda prácticamente en español, menos en inglés. Entonces me tocaba estar buscando referencias. Si no conoces una palabra, por favor, búscala en internet, búscala en un traductor, y yo recomiendo que uno la escriba. Yo soy de las personas que escriben las palabras, y yo soy de las personas también que aprenden al escribir. Yo no aprendo solamente a leer, yo necesito escribir, porque si no se me va a olvidar. Voy a recordar que en algún momento busqué la palabra, pero voy a olvidar su significado. Así que un claro ejemplo es: yo hago esto. Cuando leí Rayuela, Rayuela tiene muchas partes en francés. Entonces lo que sí es que si aquí estaba la parte en francés, le ponía un asterisco y abajo escribía lo que significaba en español. Así cuando vuelva a releer el libro podré saber también qué es lo que decía ahí y no voy a tener que estar haciendo la misma acción varias veces.
Otra cosa que me parece importante recalcar es que a medida que uno vaya leyendo más libros, uno va a irse acostumbrando más y más a leer en inglés y va a ir aprendiendo mucho más. Cuando yo empecé a leer, yo empecé con los de la selección, y luego leí los libros de John Green. Como digo, John Green utiliza palabras muy rebuscadas que uno es como que, ¿qué? Entonces, eso me hizo como tener que tenerme paciencia, tener que buscar, tener que experimentar otras cosas, porque tampoco es lo mismo leer un libro sencillo a leer un libro más complicado. O sea, yo no recomiendo leer un libro sencillo y de una vez saltarse a algo como John Green, porque la verdad es que cuesta un poco, sobre todo si no eres nivel intermedio al menos. Así que lo mejor sería empezar con lo sencillo y después, cuando uno se sienta con confianza, pasar a lo más complicado. John Green, aléjense de él por mientras. Al comienzo ustedes lean contemporáneo sencillo. Algunos libros que les puedo recomendar es The Dove, de... no me acuerdo cómo se llama. Yo lo leí en PDF en su momento y la verdad es que es muy sencillo de leer porque sigue una trama muy sencilla. El libro es muy gracioso, a mí me pareció muy gracioso y es muy sencillo de leer. Otros libros que les puedo recomendar ahora que ya he leído más en inglés son... puedo recomendar la trilogía de Anna and the French Kiss, porque me parece que Stephanie Perkins utiliza palabras muy sencillas y oraciones bastante cortas, entonces uno puede como llevar el hilo y a uno lo engancha la historia realmente. Si hay cosas que tal vez pueden llegar a enredar por lo que ellos están en Francia, no están en Estados Unidos, pero son palabras pocas, pues no es como que todo el libro lo vas a tener que buscar en un traductor. Y si ese es tu caso de que tienes que buscar bastante traductor, tampoco está nada mal. Así es como vas a ir aprendiendo y vas a ir avanzando. También puedo recomendar los libros de Jenny Han, To All the Girls I Loved Before o Todos los chicos de los que me enamoré. También la trilogía de El verano en el que me enamoré. Esta Jenny Han escribe bastante sencillo. Me parece que sus novelas son fáciles de seguir, no usa palabras rebuscadas, que es algo que le pasa a algunos autores. Ella va, sí hay cosas que, como la protagonista es mitad coreana, hay como que, pero esas son cosas que uno se da cuenta que no están en inglés, o sea, están en coreano. Entonces lo recomiendo, es un contemporáneo, si no lo han leído, ya casi viene el tercero también que estoy esperando. Así que sí. Y me gustaría decirle algunos libros que yo leí cuando estaba empezando, con los que no recomendaría que empezaran. Y esos son Cheever de Maggie Stiefvater o cualquier libro de Maggie Stiefvater, porque ella escribe de una manera muy poética. O tampoco empiecen con los libros de Tahereh Mafi. Me parece que estas son autoras que escriben de una manera muy hermosa, pero como es una forma tan poética, a veces uno se llega a enredar porque no están hablando en sentido literal, o sea, están hablando en sentido metafórico. Entonces, si tú estás empezando a leer en inglés, puede que llegues a enredarte si esto es lo que ellas quieren decir o solamente son ellas intentando darle hermosura a su libro. O sea, sus libros son lindos, a mí me gustan, pero cuando yo empecé a leer, yo cometí el error de leer Cheever porque nadie a mí me lo recomendó. O sea, nadie a mí me dijo, no leas este libro. Entonces, leí los de John Green, leí entonces eso hizo que yo me bloqueara, porque no es lo mismo empezar con libros sencillos que empezar con libros que están tan rebuscados. Sentía que yo no entendía nada, además yo soy una persona que es bastante dura consigo misma, entonces sentía que no entendía nada, sentía que para qué lo intentaba si al final no podía, que es una actitud muy mala. Es bueno intentarlo, es bueno tener perseverancia. Así que yo dejé de leer en inglés por un tiempo, hasta que luego decidí tomar la decisión de volver a empezar a leer en inglés, porque es que hay que tener valentía, o sea, no pueden ser como yo. Si sienten que no entienden, por favor no se frustren, no sean como yo. Ustedes pueden, o sea, pueden dejar de lado un rato el libro y empezar a leer otras cosas en español y luego volver a retomarlo, porque si se frustran y siguen leyendo, siento que eso puede llegar a bloquearlos, que fue lo que me pasó a mí, y entonces van a dejar de leer o pueden dejar de leer, todo depende de su personalidad. Entonces yo recomiendo que tomen el primer paso.
Así que sí, espero que les hayan servido mis consejos. Si tienen algún consejo para otras personas que van a empezar a leer inglés, pueden dejarlo en los comentarios, por favor. Así todos aprendemos un poco. Así que sí, puedes darle like, suscribirte y comentar. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!